¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, soy el profesor Gubert. En este video vamos a revisar lo que es la clasificación de los números. ¿Sí? Los números los usamos nosotros en muchas situaciones. En situaciones tan sencillas como por ejemplo cuando estamos conociendo a una persona, ¿no? Y nos dice: hola, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? Nosotros la edad decimos mediante un número. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando queremos, vamos a la tienda, por ejemplo, y tenemos que calcular el vuelto. Este es un meme, por si acaso. También estamos tratando con números, ¿verdad? O por ejemplo, para programar juegos como el que está en pantalla, muchos otros, se necesitan de los números. En sí, ¿qué vienen a ser los números? Pues bueno, el concepto es un poquito difícil de definir. De hecho, hasta el día de hoy, todavía muchos matemáticos no se ponen de acuerdo en dar una definición concreta de los números. Sin embargo, cuando estudiamos la clasificación de los números, podemos comprenderlo de mejor manera y de esta forma pues hacernos una mejor idea de lo que es un número y de para qué sirve. Entonces, bueno, primero me gustaría preguntarles, ¿para qué creen que fue la primera operación que realizó el hombre primitivo? ¿Qué fue lo primero que necesitó de las matemáticas? ¿Qué requirió hacer con los números? Imagínense ustedes que son un hombre primitivo, ¿no? Que está cazando un mamut, como el de la foto, o que empieza, ¿no? A necesitar hacer diferentes tareas, llevar un control. Pues lo primero que se requirió fue la operación más sencilla, que es la de contar objetos. Los hombres, estos primitivos, pues necesitaban contar cuánto alimento tenían, cuántos frutos, árboles habían, ¿verdad? Necesitaban tener un control del ganado, pues así como varios de ustedes también, ¿no? Que controlan el ganado, tienen 2, 3, 4. Bueno, esto que yo estoy haciendo, 2, 3, 4, 5, 6, es contar. Y esta operación, que es muy natural, da origen al conjunto de números naturales, que precisamente por eso llevan su nombre. Los números naturales son aquellos que sirven para contar. ¿Sí? Y para que podamos entender mejor dónde se ubican estos números naturales o qué parte de la clasificación de los números representa, me gustaría recurrir a un concepto que seguramente muchos de ustedes lo han visto en sus diferentes cursos, en colegio, y que seguramente ya se les está viniendo a la mente, que es el concepto de la recta numérica. Una recta numérica es una herramienta que nos permite representar números. ¿Qué números? Pues esta recta realmente se llama la recta real. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran todos los números reales. Los números reales son todos los números que conocemos. Cualquiera que se te venga a la mente está contenido en los números reales. Y los números que vamos a conocer ahora, las clasificaciones, todas ellas se encuentran dentro de los números reales. En la recta numérica que tengo aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, ¿verdad? Para acá se encuentran los números negativos que se alejan más del cero, a los cuales se los conoce como el negativo, el infinito negativo, perdón. Y para acá se encuentran números tan grandes, pero positivos, que a ese extremo se lo conoce como el infinito positivo. En esta recta real van a estar todos los conjuntos de números que vamos a definir aquí, empezando por los naturales, que fueron los primeros que mencionamos. Hemos dicho que son los que sirven para contar. Entonces, dentro de la recta numérica, ¿cuáles van a ser esos? 1, 2, 3, 4, 5, etc.
todos los que se van de ahí para adelante. 6, 7, 8, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Sí? Estos números naturales no son suficientes para operaciones que se requirieron hacer más adelante, porque ya el hombre primitivo no solamente necesitaba de contar. De ahí el hombre primitivo empezó a intercambiar cosas, empezó a llevar registros de otro tipo de operaciones que naturalmente venían evolucionando pues con la humanidad. Y hoy en día, por ejemplo, podemos toparnos con algo así. Esto obviamente es una versión más moderna de lo que sucedía en aquellos momentos. Seguramente ustedes se han topado con alguien que trabaja o ustedes mismos trabajan y a veces uno hace un registro, ¿no?, de lo que le ingresa y de lo que gasta al mes. ¿Qué sucede con una persona como la que tenemos en el ejemplo, cuyo ingreso es de $780 al mes y cuyos gastos son 830? ¿Cuál es el saldo de esta persona al final del mes? Pues es un saldo negativo. ¿Qué quiere decir un saldo negativo? Que tiene más gastos que ingresos. Se sabe decir, ay, estoy en números rojos, ¿verdad? Entonces, esta misma dinámica sucedió en la antigüedad, pues. Por ejemplo, el uno decía, ¿sabes qué? Hagamos este intercambio. ¿Cuánto cuesta tu hijo? No sé lo que habrán comerciado en esos tiempos, pues no. Ah, cuesta 5 chanchos, perfecto. ¿Sabes qué? Tengo 4, te debo 1. Esta situación de deber 1 o de tener un saldo negativo, de tener que pagar algo, no se puede representar mediante los números naturales, porque el 1, este que está aquí, este natural, representaría tener un cerdo. ¿Cómo represento deber un cerdo? Pues esa situación no estaba contemplada y para ello aparecieron los números que tenemos acá, los números enteros. Los enteros van a ser, vamos a traer la recta, todos los números naturales, los que están de verde, y adicionalmente todos los números negativos enteros y el 0. Ese es el conjunto de números enteros, es decir, un conjunto que ya me permite registrar nuevas situaciones que no estaban contempladas en los naturales. Vamos a decir, son los naturales más el número 0 y más los enteros negativos. Si yo hago un gráfico o un diagrama para representar estos diversos conjuntos de números, estas clasificaciones, sería algo como esto. Los números naturales, que se los representa con n, sería ese conjunto pequeño. Los enteros serían un conjunto que contiene a todos los naturales, pero que además, como lo hemos dicho, tiene el 0 y los negativos. A los enteros se los representa con la letra Z. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con los enteros? Nuevamente nos quedan cortos para diferentes propósitos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que se midan en metros, uno no se mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. No, el ser humano mide 1 metro y un poquito más. 1,55 m, 1,70 m, 1,80 m, etc. Entonces, ¿qué tipo de números son estos aquí? 1 y un poquito más, o 2 y un poquito más. Y aquí es importante hacer la puntualización de que, cuidado, alguien vaya a decir, ah, profesor, esos son los números decimales. No, lo decimal es una representación, es una forma de representar números y ya vamos a llegar allá, pero no son una clasificación. Estos números que yo les estoy mencionando se encuentran aquí, observemos. En la recta, en el dibujito que tenemos,
entre el menos 5 y menos 4 hay numeritos. Asimismo, entre el menos 4 y menos 3 hay numeritos. Y en medio hay números. ¿Cuántos? Exactamente infinitos. Estos números no los estamos hasta ahora contemplando. Y son precisamente los números que les estoy diciendo que nos hacen falta. Los que nos sirven para medir cosas, eso mide 14,5 metros. O los que nos sirven para pesar cosas, ese pesa 1,5 libras, es decir, un número entero y un poquito más. A esos números se los definió con el nombre de números racionales. Y son aquellos, la definición es, que se pueden expresar como una fracción de enteros. ¿Qué implicaciones tiene esta definición? Que se puede expresar como una fracción de enteros. Vamos a ver que ahora van a estar incluidos gran parte de estos números que tenemos aquí en rojito. Muchísimos de ellos. Con lo cual cada vez nos acercamos a completar la recta real. Recordemos que en la recta real están todos los números. Los que vamos a ir viendo van a ir completando la recta. Una vez que completemos esa recta, habremos definido pues todas las clasificaciones de los números reales. Los números racionales van a incluir primero a todos los anteriormente mencionados. Pero profesor, usted dijo que son fracciones. Sí, por ejemplo 2 es una fracción, o bueno, lo puedo expresar como una fracción de esa manera. Cualquier número dividido para 1 sigue siendo el mismo número. Entonces da igual que yo diga 2 o que diga 2 sobre 1. Entonces, al 2 lo puedo expresar como fracción. Por lo tanto, es un número racional. Y sucede lo mismo con todos los números naturales, es decir, los que están encerrados en verde, y con todos los números enteros, o sea, los que están encerrados de verde y azul. Ejemplo, menos 5. Sencillamente yo pongo el 1 debajo y ya es un número racional. Porque es una fracción de enteros, menos 5 es entero y 1 es entero. Por lo tanto, números racionales van a incluir a todos los naturales. Recordemos que los enteros incluyen a los naturales. Es decir, yo tengo esto. Y los racionales son un cuerpo de números más grande que está por acá. Y se los denota con Q. ¿Sí? Los números racionales contienen a los enteros y a los naturales. Pero cabe decir que hay unos numeritos por aquí que están metidos que no son racionales. Es decir, no se los puede expresar como una fracción de enteros. Dentro de mi recta real ya tengo ocupado casi todos los espacios con los 3 conjuntos que hemos definido. Nos quedan solo unos pequeños espacios que son esas líneas amarillas que he puesto. A esos números que no se pueden expresar como una fracción de enteros, que no son racionales, se les conoce como irracionales, sencillamente. Y vamos a decir, pues, una definición muy básica, son aquellos que no son racionales. Vamos a decir, no son racionales. Es decir, que no se los puede expresar como una fracción de enteros. Y aquí hay varios tipos de números, varios ejemplos. Un ejemplo característico es raíz de 2. Si usted pone en su calculadora raíz de 2, no se lo va a expresar como una fracción. Otro número famosísimo, y de hecho es el más famoso, es pi. Pi no se lo puede expresar como una fracción de enteros. Tampoco el número de Euler, un número muy conocido en las ingenierías principalmente. Entre otros, muy conocidos como phi, raíz de 5. Raíz de 5 sí tiene. Sí es un número racional. Entre otros, diversas raíces de números.
Los números irracionales tienen una característica en particular y es lo que nos va a ayudar a identificarlos. Aparte de que no se los puede expresar como fracción, tienen infinitos decimales. Pero eso no es todo. Y no siguen ningún patrón. Disculparán la letra, yo quise ser doctor. No siguen ningún patrón. ¿Por qué menciono lo que no siguen ningún patrón? Porque los racionales también pueden tener infinitos decimales. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es 0,333 hasta el infinito. Infinitos 3. Tiene infinitos decimales. Pero sigue un patrón, que es el 3 que se repite. Los de acá tienen infinitos decimales y los números decimales se encuentran totalmente al azar. Es decir, ninguno se repite más que otro, no hay bloques de números que se repitan, etc. ¿Ok? Con los números irracionales nosotros completamos nuestra recta. Con esos números que se encuentran por aquí, hemos completado todos los números de la recta. Y esos son todos los números que forman a los números reales. Para hacer una mejor idea, recordemos el diagrama que venimos manejando. Estos son los números naturales, que son aquellos que sirven para contar. Luego vienen los enteros, que son los que sirven para contar, además del número 0 y los enteros negativos. Luego vienen los números racionales, que contienen tanto a los naturales como a los enteros, porque son aquellos que se pueden expresar como una fracción. Y los números irracionales hemos dicho que no son racionales, por lo tanto sería equivocado ponerlos acá, ¿verdad? Porque esto indicaría que contienen a los racionales, pero no. Son aquellos que no son racionales, se encuentran por acá. Y juntos, los conjuntos de racionales con los irracionales forman a los números reales. Y esa es la clasificación. Ahora, sí es importante mencionar que hay otro conjunto de números que no es nuestro objeto de estudio, que son los números imaginarios. Insisto, eso tiene otro campo de aplicación, otro plano teórico, etc. Pero es bueno conocerlo. Todo esto forma los famosísimos números complejos. Nosotros llegamos hasta aquí. Números reales. Hasta ahí nomás queremos ahondar, no queremos ir más allá. Sí es bueno tener una idea. Listo, entonces ahora sí me gustaría proponerles un ejercicio que está aquí. En lo posible pónganle una pausa al video, traten de hacerlo ustedes solos con las definiciones dadas. Una vez que usted lo haya terminado, pues póngale play y ahora sí continuamos. El ejercicio. 5 medios. Claramente es una fracción de enteros y esa es la definición de un número racional. Vamos a traer nuestro diagrama por acá. Al ser un número racional se encuentra aquí, en este círculo de Q. Entonces también cabría preguntarnos si de pronto es entero o natural, porque esos están dentro de Q también. Natural no es, porque no me sirve para contar. 5 medios es 2,5. Si usted pone en la calculadora 5 dividido para 2, me da 2,5. Entonces no es un número para contar, porque yo cuento 1, 2, 3. No digo 1, 2, 2,5. Tampoco es un entero claramente, porque se encuentra en medio de dos enteros, 2 y 3. No es. Es un número racional, Q. Por lo tanto, es un número también real. ¿Sí? No sé qué hacía yo por allá. 100 es un número que me sirve para contar. 1, 2, 3, 4, 100. Perfecto, es un número natural. Pero como es un número natural, se encuentra aquí. Eso quiere decir que también es un entero, porque los enteros contienen a los naturales.
A su vez es un número racional, porque está dentro de racional, y al mismo tiempo es un número real. Quiere decir que 100 es esto, y además es esto. 3,1416 es un número decimal, ¿verdad? Habíamos dicho que los decimales son una representación, no es una clasificación de números. 3,1416 es la forma en que yo voy a representar el número, y para ello pongo en una calculadora cualquiera 3.1416 y me va a dar una fracción. No sé si se alcanza a ver ahí. Pongo el número y la calculadora me lanza una fracción. ¿Cuál es esa fracción? 3.927 dividido para 1.250. Eso quiere decir que es un número racional que se puede expresar como fracción. Claramente no es ni entero ni natural porque tiene una parte fraccionaria, un decimal, un pedacito de un entero. Entonces al ser racional también es real. ¿Sí? En un próximo video vamos a aprender cómo transformar los decimales a fracciones. Hay técnicas para hacer eso a mano, no necesitar de una calculadora. El próximo video se va a tratar de eso. El 0, regresemos un poquito acá. Acuérdense que los naturales no incluyen el 0, pero los enteros son los naturales, el 0 y los negativos. Por lo tanto, el 0 es un número entero. Entonces, por lo tanto, va a ser racional porque está dentro y va a ser un número real. Menos 23 no sirve para contar, es un número entero, por lo tanto es racional y también es un número real. ¿Por qué? Repito, porque si es un entero está dentro de los racionales y está dentro de los reales. Sigamos. 2pi. Pi es un número irracional que se encuentra acá. Si lo multiplico por 2, ese número que es irracional, ¿será ahora racional? Reflexionemos un poquito. Pi es 3,14159265 e infinitos decimales. Al día de hoy le han calculado trillones de decimales, no terminan y todo apunta a que no van a terminar nunca. Si yo multiplico por 2 esos números que están al azar, aleatoriamente y son infinitos, ¿de alguna manera dejarán de serlo? No, sigue siendo un número irracional. Por lo tanto, no es entero, no es racional, no es natural, es irracional. Y al ser irracional, forma parte de los reales. Por lo tanto, acá también. Siguiente, menos raíz de 121. Si yo saco la raíz de 121, vamos a sacarla. Bueno, ya sabemos el resultado, pero yo lo quiero poner aquí para que lo vean. Ajá. No se ve. Bueno, 11. Entonces, en lugar de decir menos raíz de 121, yo puedo decir menos 11. Es lo mismo. Menos 11 ya es más fácil de observar. Ese es un número que es entero, es racional y es real. Raíz de menos 225. Si usted pone en la calculadora ese número, le va a dar error, porque no existe una raíz par de un número negativo. Eso tiene sus fundamentos en otro tema que no estamos viendo ahora. Pero ese número tiene espacio en el conjunto de números imaginarios. No está dentro de nuestros reales, se encuentra por acá. Por lo tanto, no es parte de nuestro estudio. Eso quiere decir que no es un número ni natural, ni entero, ni racional, ni irracional, y no es un número real. Está fuera de este diagrama. Se encuentra por allá, con los castigados. Siguiente, 4 séptimos de e. Se parece al ejemplo de acá. Un número racional multiplicando a un irracional. Un racional multiplicando a un irracional. Hay una propiedad, para que se les haga más sencillo, que dice que un racional por un irracional sigue siendo irracional. Entonces vamos a dejar esto acá. Y también va a ser real. Por la misma razón, si multiplico un 4
por e, que es 2, y tiene infinitos decimales aleatorios, sin ningún orden. Al multiplicar por 4 no va a cambiar esa naturaleza, sigue siendo una secuencia de números sin ningún orden e infinita. Por lo tanto, va a seguir siendo irracional. Finalmente, el año de la pandemia, 2020, me sirve para contar. De hecho, contamos los años, ¿no? El año 2020. Y al ser natural, al encontrarse aquí, está dentro de todos estos, con lo cual es entero, es racional y es real. Espero que los que lo hayan intentado solos, pues lo hayan conseguido, lo hayan hecho bien. ¿Sí? Finalmente, y quizás se haga un poquito largo el video, me gustaría proponerles estos ejercicios de acá. Es una página, pongan ahí clasificación de números, de los números, y busquen la opción que dice Mate es fácil. Es la primera vez que voy a hacer este test también, así que vamos a ver qué tal nos va. Esperemos sacar 10. Pregunta, y siempre intenten ustedes primero. El número menos 5 es un número racional. Menos 5 es un entero, ¿verdad? Por lo tanto, los enteros son parte de los racionales. Respuesta, sí, es un número racional. La raíz cuadrada de 64 es un número racional o irracional. La raíz cuadrada de 64 es 8. O también puede ser menos 8. Ni 8 ni menos 8 son irracionales. Son racionales porque los puedo expresar como fracción de enteros. Les pongo un 1 debajo y ya está. Entonces vamos a decir que es racional porque 8 es un número racional. El número decimal 3,141414 y tiene puntos suspensivos, es decir que el 14 se repite hasta el infinito. ¿Es irracional? No, porque los irracionales tienen infinitos decimales, pero no siguen ningún patrón. Aquí hay un patrón, 14, 14, 14, 14. Entonces vamos a decir no, es un número racional. La suma de dos números naturales es un número natural. 2 más 3, 5. 1 más 4, 5. 6 más 8, 14. Sí. Siempre que yo sume dos números naturales, me van a dar un número natural. Me parece razonable. Siguiente. La resta de dos números naturales es un número natural. Veamos. 5 menos 3 da 2. Bueno, resté dos naturales, 5 con 3 y me dio 2. Pero ¿qué pasa si resto 3 menos 5? Eso ya no me da 2, eso me da menos 2. Y menos 2 ya no es natural, no me sirve para contar. Eso es un entero. Entonces, ¿es un número natural? Es la pregunta. No. Depende, a veces sí, a veces no. Por lo tanto, depende de los números que se restan. Raíz de 5 sobre 2 es un número racional. Un número racional es una fracción de enteros. Raíz de 5 sobre 2, si yo voy a mi calculadora, pongo raíz de 5 dividido para 2. La respuesta es raíz de 5 sobre 2. O sea, no me da una fracción de enteros. Entonces, un irracional es aquel que no se puede expresar como una fracción de enteros. Por lo tanto, vamos a decir que no, que es irracional. El conjunto de los números enteros es un subconjunto de los naturales. No, porque los naturales están contenidos, los enteros son más grandes. Entonces es al revés, los naturales son subconjunto de los enteros. 8, la suma de dos números racionales es un número racional. Sí, porque si yo sumo dos fracciones, 2 tercios más 4 tercios, por ejemplo, esto me da 6 tercios, me da un nuevo racional. Es decir, al yo sumar dos fracciones, voy a obtener una nueva fracción. Por lo tanto, sí. La resta de dos números racionales es un número racional. Igual que el ejemplo anterior. Si yo resto dos racionales,
que son fracciones de enteros, es imposible que el resultado me dé con infinitos decimales en desorden, simplemente no se puede, tanto en la suma como en la resta. Entonces vamos a decir que sí. ¿El producto de dos racionales es un número racional? Sí, porque si yo multiplico dos fracciones, 2 por 4, 8, 3 por 8, 24, me da una nueva fracción. Es decir, sí me da un número racional. Y por último, el producto de dos irracionales es un número irracional. Vamos a ver, si yo multiplico pi por pi, seguramente me va a dar un número irracional, porque ambos tienen infinitos números decimales en desorden. Por lo tanto, lo que espero es un resultado parecido. Sí. Pero ¿qué pasa si yo multiplico este racional, pi sobre 2, lo multiplico por 2 sobre pi? Ambos son números irracionales, pi sobre 2 y 2 sobre pi. Pero al yo realizar esta multiplicación, yo simplifico y me queda 2 sobre 2. Eso quiere decir 1. Es decir, multipliqué dos racionales y obtuve como resultado un número racional. Es decir, que no siempre voy a obtener un irracional. Por lo tanto, depende de los números que se multipliquen. Ahora sí vamos a rezar un par de Padres Nuestros y vamos a ver nuestro test. Perfecto. Hemos obtenido un 10. Eso quiere decir que lo que hemos revisado en nuestra clase, acá, nos ha sido útil. Los conceptos que tenemos aquí nos sirven para realizar ejercicios como el que hemos mostrado. Listo, entonces chicos, espero haberles ayudado un poco. Cualquier novedad, duda, me la hacen saber. Estaremos atentos. Aquí tenemos también un contacto en caso de que lo necesiten. Y eso sería todo por esta clase. Próxima clase vamos a revisar cómo convertir decimales a fracciones. Así que bueno, saludos.